Listo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre una breve introducción del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Doña Lourdes, ¿cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Número, Levítico. Y Deuteronomio. Deuteronomio. En su orden son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, la palabra Pentateuco viene en griego de penta, que significa 5, y teujos, que significa estuche o fundas en las que se conservaban los rollos de pergamino. Entonces, estos rollos, como eran unos rollos tan largos, tenían que ser divididos y se enrollaban y se introducían en este teujos, pues en esta funda para esos rollos. Eso en griego. En hebreo viene de la palabra Hamishah Hunshe Torah, o más bien lo que significa Torah, las 5 partes de la Torah, o simplemente Humash, que significa quinto como abreviación. Entonces, en estos 5 libros hay un mensaje importante, y es que para el judío, para el hebreo, significa Torah. La Torah tiene muchos significados y vamos a estudiarlos hoy. La palabra Torah significa enseñanza, instrucción, significa ley. Y para el judío la Torah es la instrucción del Señor para seguirle y adorarle y obedecerle. Ahorita vamos a ver cuál es la relación de la palabra Torah o ley con Moisés. Y para ellos tiene una relación muy fuerte. Digamos que es para el pueblo judío la revelación de Dios, es una revelación de sus designios, de sus instrucciones, de sus mandatos. Por ejemplo, al final del libro de Deuteronomio encontramos una referencia de la palabra Torah. Está aquí en el texto de Deuteronomio 32:46, cuando se refiere a la ley, y dice así: cuando terminó de escribir en un libro las palabras de esta ley, les dijo: estad bien atentos a todas estas palabras que hoy os doy como testimonio, se las prescribiréis a vuestros hijos, para que cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. O sea que la Torah es ley, instrucción, y el judío debía entregarle eso como un tesoro a sus hijos de generación en generación. Era la instrucción, era la norma que el Señor quería para su pueblo y debía ser transmitida en toda la generación. También se refiere la palabra Torah a una exhortación de los padres, cuando un padre exhorta a su hijo. Por ejemplo, en Proverbios 1:8 dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la lección de tu madre. Proverbios 4:1 dice: escuchad, hijo, la instrucción del padre, estad atentos para aprender inteligencia, porque es buena la doctrina que os enseño, no abandonéis mi lección. Es una exhortación del padre al hijo. Así, esa es la Torah. También se ve en la enseñanza de un sacerdote. El sacerdote debía enseñar la ley al pueblo, y el pueblo debía preguntarle al sacerdote la ley divina. El sacerdote debía, como mediador de la presencia del Señor, mediador entre Dios y el pueblo, enseñar la ley, explicarla, interpretarla, aplicarla a la vida diaria. Ellos eran los maestros de la ley en su momento, cuando se constituye la institución sacerdotal. Por ejemplo, Levítico 6:2 dice: da esta orden de Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. Entonces habían unas leyes para ofrecer los sacrificios, habían unas leyes para ofrecer las ofrendas al Señor, y también había leyes para la expiación, para la redención, para el perdón de los pecados.
todo ese tipo de leyes y todos esos sacrificios que tenía que hacer el pueblo en el templo fueron dados por el Señor en su palabra, en la Torá. Bueno, miremos también que abarca todas las normas y expresa la relación privilegiada que une a Dios con su pueblo. La ley y la Torá significa o se resume como el libro, la instrucción de la alianza entre Dios y su pueblo. Cuando Dios rescata al pueblo de Egipto, lo libera para darle la tierra que había prometido a sus antepasados, Dios establece un pacto con su pueblo, un pacto de fidelidad, un pacto de relación perpetua. Y la Torá significaba ese sello de esa alianza entre Dios y su pueblo. Si su pueblo escogía obedecer la ley del Señor, pues iba a tener todas unas bendiciones como consecuencia de ello. Y lo contrario, si no obedecía la ley, rompía el pacto con el Señor y también eso le iba a llevar muchos dolores. La historia del pueblo de Israel, mucho tiempo después de haber recibido la Torá, muestra cómo el pueblo sufrió por el pecado, por desobedecer al Señor y apartarse de Él, y cómo el Señor en su misericordia siempre volvió fiel a su pacto, a buscar un medio, una forma de salvación de su pueblo y volverlo otra vez a Él. La ley mostró en la historia del pueblo que desobedecerlo le traía maldición y estar al lado del Señor le traía prosperidad y obediencia. Ese era el pacto. Deuteronomio 31:9 dice: Moisés puso esta ley por escrito y se la dio a los sacerdotes, a los hijos de Leví, que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, así como a todos los ancianos de Israel. Era una ley que se entregó para que los dirigentes del pueblo, los líderes espirituales, pudieran guiar al pueblo a una adoración verdadera al Señor. Y también la palabra Torah está ligada al nombre de Moisés. Moisés significa en el Nuevo Testamento y para los judíos en general, la palabra Moisés significa ley, ley. Cuando pensaban en Moisés no pensaban en la persona, en el personaje histórico, sino en la ley del Señor, porque Moisés es el mediador principal que se figura como el que entrega la ley, el que al Señor le entrega sus disposiciones y él ejecuta. Bueno, la Torá, habíamos dicho al inicio de esta charla que el Pentateuco compone 5 libros. El primer libro de ellos se llama Génesis y en hebreo significa Bereshit. Bereshit. Bereshit, cuando uno lee Génesis 1:1, uno empieza leyendo, la traducción dice: y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, esa palabra en el principio en hebreo es Bereshit. Después fue que se le colocó el nombre de Génesis o inicio, pero lo que quiero significar aquí es que los libros de la Biblia fueron escritos, o el nombre de esos libros provienen de las primeras líneas de cómo inicia cada capítulo. Por ejemplo, el Éxodo se llama Shemot, Levítico se llama Vayikra en el hebreo, Números Bemidbar y Deuteronomio Devarim. ¿Listo? Muy importante eso. Ahora, ¿quién escribió la Torá? ¿Quién escribió el Pentateuco? Algunos creen que la Torá la escribió Moisés. Digamos que la tradición judía, ellos consideran que Dios le da una revelación directa a Moisés en el Sinaí y le entrega la ley. Y además de entregarle la ley, le coloca a Moisés las palabras y todo lo que está escrito en esos primeros 5 libros de la Biblia. O sea, Moisés fue el escritor. Sin embargo, hay muchas teorías que demuestran que posiblemente Moisés no fue el que escribió el Pentateuco. Por ejemplo, hay unos relatos en el libro de Génesis
que hace referencia a reyes, y en la época de Moisés no habían reyes. La monarquía y los reyes, y la división del reino en dos países, el país del norte Israel, el país del sur Judá, que cada uno tuvo reyes consecutivos, fue muchos años después que el tiempo histórico de Moisés. En esa época no habían reyes en el pueblo de Israel. Entonces alguien puede decir, ¿cómo Moisés va a hablar de reyes si en su época no habían reyes? Muchos estudiosos empezaron a identificar ese tipo de cosas, decir, venga, Moisés no escribió esto porque él no vivió en la época de los reyes. También en el libro de Deuteronomio se habla de la muerte de Moisés, y pues ninguna persona puede hablar de su propia muerte, escribir sobre su propia muerte. Tiene que ser otro el que escriba acerca de la muerte. Entonces hay varias señales en el Pentateuco que demuestran que Moisés posiblemente no fue el escritor de esos libros. Vamos ahorita a mirar un poco cuáles son los contenidos de estos libros. ¿Qué es lo que quiero significar en esta introducción? Bueno, por ejemplo, el libro de Génesis inicia con la creación y termina con la muerte de José. Esos son, digamos, que los dos grandes temas del libro. El libro de Éxodo inicia con un resumen de Génesis y conecta ya con toda la historia del clamor del pueblo esclavo en Egipto, cómo Dios llama a Moisés y empieza todo el proceso de liberación del pueblo de la esclavitud para dirigirse al desierto y a la tierra prometida. Y termina con la presencia de Dios en el tabernáculo. Dios se comunicaba o se relacionaba con los, antes de Moisés y aún con Moisés, en las montañas. Era el Dios de las montañas. De hecho, en muchas religiones del Antiguo Oriente, los dioses se creía que estaban en las montañas, en los lugares altos. Ahí en esos lugares habitaban los dioses, y los seres humanos iban y tenían algún contacto con esos dioses en las montañas. Pero en el libro del Éxodo, importante es que Dios no está en las montañas, Dios está en medio de su pueblo. Dios habita con su pueblo, y por eso se da la instrucción de construir el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto, y Dios habitaba en medio de su pueblo allí. Entonces en el Éxodo se encuentra cómo se construye ese tabernáculo y cómo Dios empieza a guiarlos en medio de su caminar por el desierto. El libro de Levítico, Dios se dirige a Moisés en la tienda de reunión y no desde la montaña. Es importante esto también. Ahí se están entregando la ley. El libro de Números inicia con la indicación que Dios habla desde Moisés en la tienda y tiene lugares en las estepas de Moab, y se dan las leyes para la tierra prometida. En esas estepas de Moab era prácticamente como el límite que había ya para pasar a la tierra prometida, lugar que Moisés no pudo tener, no pudo lograr pasar a la tierra prometida. Y Deuteronomio inicia como Números, pero termina con la muerte de Moisés. Vemos que ese es el hecho más significativo. Bueno, miremos por ejemplo, vamos a mirar aquí una rápida introducción al Génesis. El Génesis trata sobre la vuelta al origen, las preguntas que todo ser humano se hace. Bueno, ¿de dónde somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Para dónde vamos? ¿Quién nos creó? ¿De dónde vienen las cosas? Es la pregunta que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia de su existencia. Pues Génesis quiere dar respuesta a esas respuestas vitales. Ahora, ¿quién se hace esas preguntas? Se las hace el pueblo hebreo. Ellos, como todo pueblo, quieren entender de dónde vienen. Entonces el libro de Génesis explica desde la perspectiva de los hebreos de dónde vienen.
y finalmente lo que termina construyendo la historia del pueblo de Israel. El Génesis empieza a explicar la creación, cómo fue la creación, cómo se da la relación con Dios, quién es Dios, cómo debe vivir el hombre con ese Dios en el que cree. Es la construcción y respuesta a estas preguntas. También explica el sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? El trabajo estéril. Aparece el concepto de la muerte, dónde se origina la muerte, los odios, las divisiones, las inclinaciones del mal. Por ejemplo, en Caín y Abel, ahí se muestran las inclinaciones del mal, las divisiones, los odios, la muerte, el asesinato. Todas estas frustraciones del ser humano en el Génesis se explican a través de historias que están allí contenidas. También se trata de legitimar y vincular el pasado, derechos, situaciones del presente. Como les decía, era reencontrar la identidad del pueblo, cuál era su pasado, de dónde provienen, sus genealogías, cuáles eran sus primeros padres. Entonces está la historia de Abraham como el principal patriarca al que Dios se le va a su encuentro y le da unas promesas. Bueno, es muy importante eso. Y el contexto histórico, como les decía, el primer libro de la Biblia recibe el nombre de Génesis o Bereshit en hebreo, y es atribuido a Moisés y se termina finalmente de redactar hasta el siglo V. Por allá en el año, se conoce como el siglo V como el 400, entre el 400 y 500 antes de Cristo, es el siglo V. ¿De dónde viene el pueblo? Eran grupos nómadas procedentes de Mesopotamia, se dedicaban a actividades pastoriles. Y ahí es donde se origina como de dónde provienen ellos, sus genealogías más anteriores vienen de allí. Ellos empezaron como grupos o clanes que andaban por territorios. Por ejemplo, Abraham y los patriarcas eran nómadas, se dedicaban a ir por territorios con sus ovejas, con sus animales, pastándolos, alimentándolos, y de eso vivían ellos. Bueno, por ejemplo, se encuentra en el libro del Génesis relatos como la creación, como el diluvio, que son historias para explicar algunos conceptos espirituales y teológicos que no son originales o que no son únicos de la Biblia. Por ejemplo, en Mesopotamia, mucho antes de que se escribiera la Biblia, ya habían relatos de la creación. El Enuma Elish y el Atrasis son relatos que hablan de que hubo una creación. Y posiblemente estas historias o estas cosmogonías, como se conocen, fueron una fuente de información y base para que el pueblo hebreo israelita construyera su propia historia de la creación. Se basaron en estas historias. No es que el relato del Génesis sea el primer relato que se tiene de la creación, no, ya habían escritos anteriores que hablaban sobre la creación del hombre y la creación de la vida, sobre la tierra y sobre Dios. Entonces, es importante entender que la Biblia y la fe en el Dios Yahvé se fue construyendo por la experiencia de estos grupos nómadas en la región del Medio Oriente, y ellos recibieron el influjo de toda la cultura que estaba en ese territorio, y de ahí nace la fe de este pueblo, una fe que ponen por escrito y que en el Génesis se empieza a plasmar con los relatos que les acabo de mencionar de la creación, del diluvio, del pecado. En Génesis 12 al 50, por ejemplo, están las historias patriarcales, todo lo que se desarrolla sobre los primeros asentamientos, los primeros santuarios de adoración en Betel, Siquem, Beersheba, y a las anécdotas y orígenes de pueblos vecinos. Entonces, todo este
conglomerado de historias del libro del Génesis son escritos que contienen culturas, historias de pueblos cercanos a los hebreos y de los mismos hebreos que ellos van construyendo y consolidando de manera original en su propia fe. Finalmente es un libro de fe, como toda la Biblia y la Torá es un libro de fe y para la fe, y en eso es muy importante que lo tengamos. Bueno, vamos a ver un poquito la estructura del libro de Génesis. Se divide en dos partes. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 11, que trata los orígenes de la historia del cielo y de la tierra, la historia de Adán y sus hijos y la historia de Noé y sus hijos. Y la segunda parte importante son los patriarcas, que va del capítulo 12 al capítulo 50. Recuerden que Génesis tiene 50 capítulos y la primera parte es la historia de Abraham y su hijo, que va del capítulo 12 al 25, la historia de Isaac y sus hijos, y finalmente del 37 al 50 la historia de Jacob. O sea que si uno quisiera entender de manera general Génesis, ¿de qué se contiene? Se contiene de dos partes. La primera, del capítulo 1 al capítulo 11, que habla de los orígenes, y la segunda, la historia de los patriarcas, del capítulo 12 al capítulo 50. Bueno, claves teológicas. Si uno quisiera pensar cuál es el mensaje de fe del Génesis, el mensaje teológico principal, el primero: Génesis busca responder a la angustia y decepción del destierro. O sea, Génesis lo que busca es responder a un pueblo que en Babilonia sufre por ser llevado cautivo, lejos de su tierra, lejos de su parentela, y allá en medio de esa deportación, y cuando ya son liberados para volver a poseer su tierra, ellos necesitan encontrar una razón, unos motivos para volver a su tierra. Recuerden que esto fue se terminó de escribir en el siglo V, cuando los judíos habían sido deportados, el pueblo había sido deportado a Babilonia, y ellos allá pierden su identidad, pierden sus culturas, pierden hasta su religión. Y cuando ya el rey de Babilonia les dice vuelvan a su tierra porque ya el Señor así lo quiso, ellos necesitan tener razones, y el Génesis busca darles a ellos motivos de fe. Por eso la historia de los patriarcas es una historia de fe en un Dios fiel a sus promesas, en un Dios que no abandona. También en el libro del Génesis se relatan los orígenes, y es mostrar cómo el Señor hizo todas las cosas bien, pero ha sido el pecado del pueblo el que lo ha llevado a estar en esclavitud. Entonces el libro de Génesis, la clave teológica es cómo el Señor, en medio de la angustia y la decepción de un pueblo en el destierro, por ejemplo el relato de cómo ellos vuelven a su tierra, pues aquí encuentran razones de fe para hacerlo. Y también una clave teológica del Génesis es la revelación de Dios, la bendición y las promesas para un plan salvador. Ahí en ese Génesis uno encuentra cómo Dios tiene un plan de salvación, tiene unas promesas que le da al ser humano, y el Señor se encarga de que el ser humano las crea, se las entrega y finalmente se cumplan. Son las claves teológicas de este libro. Es importante también entender que Dios en este libro se muestra un Dios cercano al hombre, y en otras culturas y en otras religiones de esa época, el Dios creador de todas las cosas era un Dios que tenía al ser humano como un esclavo, como un sirviente, como un objeto que utilizaba para satisfacer sus deseos. Esos dioses de esas otras religiones no eran dioses cercanos, no eran un Dios
eran dioses que quisieran tener una relación con su creación. En cambio, el Dios del Génesis, el Dios de los hebreos que está en la Biblia, es un Dios que quiere tener una cercanía con el hombre, diferente a todos los demás dioses de esas épocas. Entonces encontramos a un Dios que le preocupa la soledad del hombre. Entonces en Génesis 2:18 el Señor se preocupa que Adán esté solo y quiere buscar una compañía para él. Es un Dios que le interesa que el hombre no se sienta solo ni abandonado. Es un Dios que lo trata familiarmente. En Génesis 2:19 podemos encontrar esto. También encontramos que es un Dios que no lo abandona. En Génesis 4:15 es un Dios que jamás abandonará a su creación, a su pueblo, a sus elegidos. También es un Dios en Génesis 31:3 que muestra que viaja y emigra con él. Esto es lo más bonito de esto, que es un Dios que está en el camino del hombre, en el camino de su pueblo. Cuando el pueblo va caminando, aún el pueblo en el desierto, pasando adversidades, con pruebas de fe, el Señor estaba ahí con ellos para animarlos, para que confiaran en Él. Es un Dios que se hace presente y se le encuentra por doquier. Aquel que lo busca con un corazón deseoso, Él lo encuentra. Y también en Génesis 31:13 es un Dios que está al amanecer y en la oscuridad. Él está en la luz y en la oscuridad lo podemos encontrar. Ese es el Dios Ese es el Dios que se encuentra allí, que revela el Génesis, que es un Dios diferente a todos los demás dioses que habían en las demás religiones. Por eso este Dios enamora, este Dios cautiva. Finalmente podemos decir que el Dios que revela el Génesis, es un Dios que está muy cerca del hombre, al lado de su creación. Es un Dios familiar, es un Dios que se preocupa por la familia, por los hijos, por los padres. Es una cercanía que no permite manipulación. Y ojo, esto es muy importante. El Señor, a pesar de ser tan cercano al hombre y amarlo, no significa que podamos manipularle. A veces no entendemos las decisiones del Señor. Hay personas que dicen, ¿por qué una persona sufre? ¿Por qué una persona vive lo que vive? Porque a veces las decisiones del Señor son incomprensibles, pero son buenas, son buenas. Finalmente, a pesar de que pasen cosas que no entendemos, Él está allí con nosotros. Y esa es una verdad teológica de la Biblia. A veces parece que sus promesas no se cumplen. Por ejemplo, las promesas que se entregan de la tierra prometida no se ven en el Pentateuco, se vienen a ver después con Josué, en libros fuera del Pentateuco. Ahí es donde se ve ya la conquista de la tierra. Entonces ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni las generaciones que salieron de Egipto, algunas no vieron la promesa del Señor, la vieron otras generaciones. Pero no significa que el Señor no cumpla sus promesas, sino que Él es sabio para saber quién puede verlas y quién puede disfrutar de ellas, pero Él las cumple. También se ve a un Dios que pide cosas difíciles de entender, como cuando le pide a Abraham que entregue a su hijo en sacrificio. A veces es difícil entender eso, pero el Señor lo que quiere es probar los corazones cuando hace ese tipo de cosas. Finalmente, el Señor es amigo del ser humano en el Génesis, pero también es libre para decidir sobre su creación, qué quiere hacer con ella, porque ese es su designio. Y también es interesante ver en el libro de Génesis por qué escoger Dios al pueblo de Israel. Entre todas las naciones que habían, ¿por qué lo escogió Israel y no otros? Son decisiones que solo el Señor toma y que ningún ser humano puede manipular ni controlar. Estas son las claves teológicas del libro del Génesis. Esta cercanía del Señor no pone en duda su omnipotencia, al contrario. A pesar de que es cercano al ser humano en una relación personal, Él sigue siendo el Dios Todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, con su palabra, el que envía diluvios, el que envía fuego.
el que confunde a la humanidad, que